Hablemos a las claras. Por mucho que se quiera ir de ciudadano digno y responsable, a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie en su sano juicio le puede parecer bien que le quiten parte del dinero que ha ganado trabajando o que las cosas que compre bien porque las necesita o bien porque le apetece sean más caras por el mismo motivo. Sin embargo, muchos aceptan los impuestos como un mal menor para disfrutar de cosas que de otra manera no podríamos tener. O eso dicen los defensores del Estado. Desde una perspectiva histórica, allá donde ha habido civilización, han habido impuestos, ya sea en el Imperio egipcio, el persa, el romano, el español o el británico, todos han cobrado impuestos. Pero mirándolo de una forma retorcida, ¿por qué los gobiernos tienen siempre una obsesión con subir los impuestos? Winston Churchill dijo una vez que una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse estirando el asa. A fin de cuentas, si nos paramos a analizarlo fríamente, la subida de impuestos no es más que la incapacidad política que pretende arreglarse haciendo que paguen justos por pecadores. Sobre todo porque el pueblo nunca tuvo palabras sobre el tema de los tributos. Pero esta concepción de los impuestos y su cobro comenzó a tener un nuevo significado con tres documentos legales originarios de Inglaterra: la Carta Magna de 1215, la Petición de Derechos de 1628 y la Declaración de Derechos de 1689. Con ello se dejó claro que los impuestos no eran algo que el rey podía imponer a su voluntad, sino que eran un derecho que el Parlamento, en nombre de los ciudadanos libres, concedía graciosamente a su majestad. Por supuesto, la mayoría de los ingleses sabían que esto estaba muy alejado de la realidad. El problema es que en las colonias se veía de otra manera. Ellos se lo tomaron en sentido literal. Pese a la aplastante victoria sobre los franceses, la Guerra de los 7 años dejó las arcas británicas tiritando. Con el Estado centrado en el esfuerzo de guerra, el gobierno quedó arruinado, por lo que la prioridad tras la misma era acabar con el déficit. Por supuesto, la única medida que se les ocurrió, como a todos los políticos incapaces de estudiar otras soluciones alternativas, fue subir los impuestos. La polémica vino cuando decidieron agravar a la gente de las colonias, pues a su modo de ver, ellos eran los más beneficiados con el resultado de la contienda y por lo tanto tenían que contribuir más para pagar la fiesta. George Grenville, secretario del Tesoro, propuso la Ley del Sello, la cual el Parlamento aprobó sin oposición alguna. La Stamp Act, o Ley del Sello o del Timbre, era un impuesto que gravaba todos los documentos en papel de las colonias. Esto incluía periódicos, panfletos, testamentos e incluso barajas de cartas y dados. Se trataba de un impuesto indirecto por el cual los colonos, al estampar la tasa pagada por el comprador, se convertían en recaudadores de facto para la corona. Los colonos, por supuesto, no vieron con buenos ojos esta ley, pues la consideraban un ataque a sus derechos. Y además estableció que el incumplimiento de dicha ley podía ser causa de juicio sin jurado en corte militar. Eran precisamente impuestos indirectos como este los que, a modo de ver de los colonos, atentaban contra sus derechos y libertades. Por ello, se encontró con una fuerte oposición en las colonias. La respuesta contra la Ley del Sello no se hizo esperar y se formaron asambleas coloniales en contra de dicho impuesto. En 1765 se reunió el llamado Congreso de la Ley del Sello, un congreso alegal que, con delegados de 9 colonias, recabó las peticiones hacia la corona de retirar dicho impuesto, reafirmando su lealtad al rey y señalando que solo las asambleas coloniales tenían derecho a recaudar impuestos. La opinión de la mayoría de los ingleses, sobre todo de los conservadores, era, sin embargo, distinta. De hecho, el Dr. Samuel Johnson, al que muchos reconoceréis por convertirse en meme casi 300 años después, escribió un panfleto titulado Taxation, No Tyranny, an Answer to the Resolution and Address of the American Congress. En este documento se declaraba que Gran Bretaña siempre había protegido a las colonias y que, por tanto, su obediencia era requerida. Decía así: los dominios británicos son gobernados mediante leyes inglesas, atados a potestades inglesas, regulados por consejos ingleses y protegidos por armas inglesas. Es decir, que según su punto de vista, el Parlamento tenía pleno derecho a imponer tributos a las colonias americanas, pero los colonos no tragaron con ello y fue precisamente su activismo constante lo que precipitó la retirada de la Ley del Sello. Hay que señalar un par de detalles importantes. Por mucho que protestaran contra las medidas recaudatorias de la corona, los colonos nunca hablaron en términos de sedición o traición. Y además, se recalcaba la necesidad de que hubiese representación ciudadana auténtica a la hora de aplicar impuestos. La influencia de la Ley del Timbre fue tan importante en los eventos siguientes que Patrick Henry, en la Convención de Virginia el 23 de marzo de 1775, pronunció un discurso que pasaría a la historia por la última parte de este y que marcaría el devenir del futuro de las colonias. Patrick Henry se plantó ante los presentes y con la decisión en su mirada dijo: «Resulta vano, señor, prolongar este asunto. Los hombres podrán gritar paz, paz, pero la paz ya no existe. La guerra ya ha empezado. El próximo galeón que parta hacia el norte traerá hasta nuestros oídos el retumbar de las armas. Nuestros alientos ya están en el campo de batalla. ¿Por qué permanecemos entonces inactivos? ¿Qué es lo que los hombres desean? ¿Qué es lo que quieren?
¿Es la vida tan preciada o la paz tan dulce como para ser comprada al precio de las cadenas y de la esclavitud? Prohíbelo, oh Dios omnipotente. Ignoro el curso que otros han de tomar, pero en lo que a mí respecta... Y sujetando un abrecartas de marfil y poniéndolo junto a su pecho, bramó las palabras que darían nombre a este discurso, unas palabras que dieron forma a una revolución. «Dadme la libertad o dadme la muerte». Esta premisa de libertad o muerte de Patrick Henry hizo que los colonos, hartos de lo que consideraban abusos de la corona, empezaran a alzarse como adalides de una causa que trascendía su origen e historia. Eran los hijos de una nueva visión del mundo, los hijos de una nación en ciernes, los hijos de la libertad. Pero eso es historia para otro día.